insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, dile. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Dile, Jesucristo basta. Jesús, mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, dile Laura. Sin temor, es el agua que bebe, nunca más tendremos sed. Dile, Jesucristo basta, mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Dile. Y Jesucristo basta. Castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Dios los bendiga. Buenas noches, iglesia. El Señor los bendice. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para hablarles a ustedes, como iglesia, hermanos, amigos. Para mí es un privilegio en esta noche llevar este mensaje, no de parte de una voz humana, sino de parte de Dios. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde necesitamos que realmente sea el Espíritu Santo quien nos guíe en estos tiempos. Quiero también
invitarlos que desde ya empiecen a compartir este mensaje, los mensajes que le están llegando a su teléfono, empiecen a compartirlo en todas sus redes, en WhatsApp, Facebook, bueno, en todos los que ustedes tengan. Por favor, los animo, porque esto es lo que necesitamos, empezar a llevar esto que con amor nosotros hacemos, para que ustedes lo empiecen a compartir a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, porque realmente nosotros a veces saludamos a una persona, pero realmente nuestros amigos, compañeros, hermanos están pasando por muchas cosas difíciles que a veces ellos callan, pero al compartir esto en algún momento ellos van a escuchar la palabra de Dios y los edificará y los ayudará en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a empezar porque necesitamos que sea realmente el Espíritu Santo que nos ministre y nos toque en esta noche. Gracias te damos, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos estás permitiendo tener. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que me guíes a mí a hablar. Te pido, Espíritu Santo, que me permitas llevar este mensaje, Señor, aquel hermano, aquel amigo, aquel vecino, que este mensaje llegue a los corazones de las personas, Señor. Necesito que realmente el Espíritu Santo ministre, Señor, estas vidas. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos ayude en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos que tú hagas tu obra en mí y en cada uno de los que llevan tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda en estos tiempos y en cada tiempo de nuestras vidas. Necesitamos hacer lo correcto, Señor, porque no queremos primero que nuestra alma sea arrebatada por el diablo. Necesitamos que antes de partir de esta tierra partamos a tu presencia, pero necesitamos ser guiados aquí en la tierra para poder ganar ese galardón. Te lo pedimos, precioso Dios. Trae disposición, Señor, allá en sus casas, que haya una disposición allá en ese lugar, en la oficina, en todo el lugar que donde te encuentres, que haya una disposición, que el Espíritu Santo traiga una disposición, que el Espíritu Santo quite toda distracción y que realmente este mensaje llegue a nuestros corazones, porque no necesitamos un consejo humano, necesitamos es el consejo de Dios para nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos, amigos, nuevamente reitero, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta noche llevar este mensaje. El título de este mensaje es ¿qué produce un buen testimonio de vida? Vamos a ir a la palabra rápidamente, a Hechos 16 del 1 al 5. Y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Voy a hacer una pequeña introducción y realmente el Señor, el Espíritu Santo me llevó a 3 enseñanzas en estos 5 versículos. Una de las enseñanzas era que a través de este discípulo Timoteo, el mundo ha querido, en estas cortas palabras, han habido varias enseñanzas de la vida de Timoteo, lo que sucedía en estos tiempos, pero realmente se ha levantado un espíritu en la cual colocan el corazón, y yo he sido testigo y he hablado con algunas personas, y ellos en las cuales dicen que esto, lo que se habla en la Biblia, fue algo que se vivió muchos años atrás,
y que eso era para los tiempos de atrás. Eso es una mentira. Y hoy oro y reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, porque lo que se vivió hace años atrás se vive ahora y se vivirá para siempre, porque lo dice en su palabra, que cielo y tierra pasará, pero su palabra será viva y eterna. Y los invito que si en algún momento algún amigo, algún compañero le llega con esta palabra, con estas pensamientos, lo invito a que con sabiduría, con la gracia que el Señor Jesucristo le dé un buen consejo, que es lo que necesitamos para estos tiempos, que necesitamos que viva la palabra. Hace muchos años atrás, como la vivieron algunos hombres, hijos de Dios, que también nosotros la aprendamos a vivir. Vamos a entrar ya en el tema. Les pido que se concentren, tomen su lugar y empiecen a escuchar esto de parte de Dios, no de parte de este hombre, sino de parte de Dios para sus vidas. Les pido perdón en algún momento si no he sido el hombre de testimonio para algunos de ustedes, pero yo los bendigo en el nombre de Jesús y quiero que capten este mensaje. Vamos al versículo 2. Yo le coloqué como unos subtítulos a estos mensajes, y el primero es: un buen testimonio habla por mí. En versículo 2 dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por eso le puse este subtítulo de un buen testimonio habla por mí. Cuando yo doy un buen testimonio en mi vida, realmente a veces no necesito estar hablando tantas palabras diciendo que yo soy un buen cristiano, que yo soy el mejor, que yo lo alabo, que yo obedezco a su palabra. A veces nos ahorramos esas palabras dando un buen testimonio de vida. ¿Y qué es lo que pasa con cuando yo doy un buen testimonio en mi vida? Este testimonio de Jesucristo en mi vida hace generar confianza, hace generar como esa credibilidad ante las personas, ante mis hermanos, ante mi familia, ante mis amigos, ante cualquier persona que me rodea. Eso me genera una confianza y una credibilidad cuando yo digo algo, cuando yo quiero hacer algo, cuando yo quiero proponer algo. Eso genera. Pero también esto nos ayuda, no solamente este buen testimonio nos ayuda a tener esa credibilidad, sino también nos ayuda a que se abran oportunidades, así como le pasó a Timoteo. Porque los hermanos en la iglesia hablaban del buen testimonio que tenía él. ¿Y eso qué hizo? Que automáticamente se generara una oportunidad. La iglesia en ese momento, un hombre de Dios, Pablo necesitaba un amigo, un hombre, y vieron la misma iglesia, los mismos hermanos vieron en Timoteo, y eso generó una oportunidad para él. Entonces eso es lo que necesitamos, y no solamente en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en todo lugar donde vayamos. Ese buen testimonio, en algún momento alguien nos va a estar mirando y se abrirán oportunidades para nuestras vidas. Vamos a la palabra de Hechos 6:3, donde dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí muy claramente lo expresa en Hechos 6:3, de que en la iglesia en algún momento un siervo de Dios va a necesitar de usted, hermano, de algún hermano. Necesitamos una mano, necesitamos quien lidere un ministerio, necesitamos quien haga un trabajo para la obra de Dios. Pero si tú tienes un buen testimonio, si tenemos un buen testimonio, miren, eso va a ayudar más que 1000 palabras
más que decir que yo corro, que yo hago. No, el buen testimonio va a hacer que se abran oportunidades para su vida. Esforcémonos cada día más para que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestra vida, que el Espíritu Santo obre, Señor, que nos moldee no a la voluntad que nosotros queramos, sino a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Vamos al siguiente, al segundo submensaje que está en el versículo 3. Como un segundo punto, dice: un buen testimonio duele. Es como ¿cómo les explicara? Como otra consecuencia, pero buena, que produce el tener un buen testimonio, que es un buen testimonio duele. En el versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Yo me centré en este versículo como en la parte que Timoteo fue circuncidado. Imaginémonos en este tiempo la circuncisión. Yo creo que ya más de uno sabe de qué se trata este tema de la circuncisión, y pues el que no lo conozca, pues lo invito que en Google o en la Biblia se tome el tiempo y estudie ese tema de qué se trata la circuncisión en esos tiempos. Pero aquí veo algo que de parte de Dios en este hombre Timoteo, que él, si Pablo lo llamó a que se circuncidara, él cedió. Pero él, ¿por qué cedió? Él, ¿por qué tomó la decisión de dejarse hacer esto en su cuerpo? Y si él decidió aceptarlo, es porque él amaba a Dios. Es porque él decidió, aunque fuera a sentir dolor, porque en ese tiempo nomás imaginémonos la circuncisión en ese tiempo. Es algo doloroso, es algo que nos hacen en nuestras partes íntimas a los hombres, y eso es algo doloroso. Pero ¿qué es lo que pasa? Este hombre decidió aceptar ese dolor porque amaba a Dios, porque decidió servirle por amor, sin importar qué pudiera pasar en su cuerpo, pero decidió hacerlo. Tomó una decisión, aunque esto le trajera dolor a su carne. Aunque hoy en día en la iglesia ya no practicamos esto ya no se practica, porque vino Jesús, la misericordia de Jesús. Y hoy en día lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros circuncidamos nuestro corazón, donde le abramos las puertas a nuestro corazón al Espíritu Santo, para que Él empiece a obrar, para que seamos circuncidados de corazón y nos apartemos del mal y del pecado, y empiece la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Eso es la verdadera circuncisión que hoy nuestro Padre Celestial quiere para nuestras vidas. Por eso si queremos seguir a Jesús, en algún momento van a haber dolores. Por eso, si alguno de ustedes, y yo sé que todos, en el nombre de Jesús, todos los que van a ver, los que escuchan este mensaje, los que ven este mensaje, van a querer seguir a Jesús, porque es la única salida en estos tiempos. Pero seguir a Jesús también cuesta, también duele, porque sé que en algún momento renunciar al pecado, renunciar a los vicios, a los malos hábitos que a veces nos contaminan cada día. Desde niños fuimos contaminados en este mundo de malos hábitos, del pecado, de lo que nos enseña. Pero por eso, a eso vino Jesucristo. A eso vino Jesucristo, a perdonarnos. Él fue a la cruz, porque los castigos que hoy hubiéramos nosotros recibido, Él los pagó en la cruz. Y por eso necesitamos morir, y morir a la carne duele. A veces en algún momento yo he hablado con drogadictos
Y yo les digo, pero ¿por qué no renuncian a las drogas? ¿Por qué no renuncian a eso que los está matando? Y hay veces ellos lloran. A veces el drogadicto llora y dice en las fuerzas: yo quiero dejar esto, yo quiero dejar el bazuco, yo quiero dejar la marihuana, yo quiero dejar tantos vicios, pero me cuesta, me duele y no pueden. Pero yo sé que si se disponen, si hacen su oración de fe a Jesucristo, de aceptarlo en su corazón, si empiezan a tomar decisiones, a buscar una iglesia, a congregarse, aunque ahorita no podemos reunirnos, pero sí podemos, así como sacamos tiempo para escuchar un video que a veces nos contamina, pues también podemos sacar el tiempo para escuchar la palabra de Dios a través de un siervo de Dios. También podemos coger un tiempo y leer la palabra, que si no tenemos para comprar una Biblia, podemos descargarla en nuestros celulares y leerla. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, mis queridos hermanos y amigos. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos que Él nos empiece a descontaminar de los malos hábitos. Necesitamos que Él empiece a orar para nosotros, dejar todo vicio, el alcohol, la lascivia, la pornografía que nos contamina. Necesitamos que el Espíritu Santo empiece a orar para dejar el adulterio, el licor, las drogas, tanto que nos contamina en este mundo. A veces queremos, yo lo exhorto, yo lo animo, aquel que esté en esa atadura, en esa ligadura de pecado, de mal hábito, yo lo invito desde aquí, desde este lugar, yo lo invito en el nombre de Jesús, que tome autoridad y carácter en su vida, para dejar, para renunciar, para morir, aunque le duela, aunque le cueste, pero es necesario, lo necesitamos. Cristo, Dios está desde los cielos clamando que tú lo hagas, porque Él quiere amarte, Él quiere bendecirte. Pero el pecado es el que nos aleja de Dios. No eres tú, es el pecado el que te aleja. Y yo le pido de todo corazón que tome autoridad en su vida y empiece a trabajar, empiece a tomar la decisión. No espere 8 días, no espere 5 días, no espere un mes, porque lo que estamos viviendo no sabemos qué pueda pasar en su vida. Y no deje que el diablo arrebate su alma. Empiece a trabajar desde ya, hoy, en este mismo instante. Haga su oración de fe, inclínate, arrodíllate y clama a Jehová, clama a Jesús y dile: Señor, aquí estoy, ayúdame a renunciar a este pecado, ayúdame a renunciar, ayúdame a morir a este viejo hombre, porque es necesario que tu voluntad se haga en nosotros. Es necesario, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Yo te animo de corazón que lo hagas, y no te imaginas las cosas grandes que el Señor va a hacer en tu vida. En Romanos 8:13 al 15 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Vamos a este otro tema rápidamente, al versículo 5. Otro tema donde el Señor me tocó, donde dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este tercer punto dice: un buen testimonio evangeliza. Ya vimos 2 puntos, ¿no? El primero era: un buen testimonio habla por mí, no necesito tantas palabras. El segundo: un buen testimonio duele. Duele renunciar al pecado, duele renunciar a malos hábitos, pero es necesario. Y el tercer punto: un buen testimonio
evangeliza. Yo los invito, y es necesario también como hermanos, como iglesia, los que están dispuestos a seguir a Jesús, aunque yo sé que son todos es necesario que vayamos a la cruz, que empecemos a trabajar en nuestras vidas. Y la gente siempre va a estar observando nuestra fe. La gente siempre va a estar observando cuando salimos de la iglesia. Va a estar diciendo: no, él es cristiano, él no es cristiano, él es... Pero también va a estar pendiente y va a estar observando el testimonio. Que si realmente el Jesús que seguimos está en nuestras vidas, Él va a estar mirando qué tipo de vecino eres tú, qué tipo de hermano eres tú, qué tipo de hijo, de padre, de madre eres tú. Y si realmente Cristo está en tu vida, debes morir, pero también debes de dar el mejor testimonio, porque eso ¿a qué nos lleva? Que ese buen testimonio, que los demás, nuestros hijos, todos, el Jesús que tú sigues, que yo sigo, la gente lo va a estar observando. Pero eso ¿a qué nos lleva? Que ellos en algún momento, eso nos va a facilitar las cosas para evangelizar. Porque en algún momento, cuando esas otras personas estén en crisis, en dificultad, ellos van a querer a seguir el Jesús que nosotros seguimos. Ellos van a decir: haga una oración por mí. Ellos van a decir: quiero conocer el Jesús, la fe que tú tienes. Y yo le invito en el nombre de Jesús que toda escasez que el enemigo ha querido poner en su mente, no solo, yo no hablo de economía, hablo de escasez espiritual, hablo de escasez en amor. Hay escasez, mire, es que cuando hay escasez en una sola cosa, hay escasez en todo. Y en el nombre de Jesús reprendo ese espíritu que el enemigo ha querido colocar sobre la mente de la iglesia. Y yo los invito a que trabajen en este tema para poder ganar. Porque es que si ganamos una vida, no estamos ganando una vida, estamos ganando una familia entera para el Cristo, no para nosotros. No para un pastor, sino es para Cristo. No se les olvide eso, mis hermanos, mis amigos, que estamos ganando vidas para Cristo. Y si ganamos vidas para Cristo, si damos el buen testimonio para Cristo, para que muchos lo conozcan a Él, para que muchos conozcan su amor, su perdón, su verdad, mire, habrá fiesta en el cielo y el Señor se gozará. Y cuando tú hagas una oración, cuando tú hagas una petición, el Señor te escuchará. Y así se cumplirá lo que dice en el versículo 5 al final de este pasaje. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Sí ve, mis amigos y mis hermanos? Es necesario dar el buen testimonio de Cristo en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a llevar a aumentar, eso es lo que nos va a llevar a multiplicar la iglesia, eso es lo que nos va a hacer que la iglesia, el pueblo de Dios, se multiplique cada día. La fe y el buen testimonio en Cristo Jesús. Y yo los invito desde allá, desde sus casas, que si se quieren postrar en sus rodillas, pararse, levantarse en el lugar que ustedes quieran y hacer una oración. Hacer una oración porque necesitamos que el Espíritu de Santo empiece a obrar en mi vida, en tu vida, en la vida de tu esposo, de tu esposa, en la vida de tus padres, en la vida de tus hijos. Es necesario que el Espíritu Santo empiece a obrar. No es con tus fuerzas, es el Espíritu de Dios el que va a permitir que esta carne muera y que empiece a dar el fruto del Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es disponernos. Eso es lo único que tienes que hacer. Tienes que apartarte y empezar a disponerse y empezar a abrir su boca, a confesar. Y yo los invito entonces que empecemos en este momento a orar
para que Dios haga en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos diste en esta noche, Señor. Y no es algo que ha inventado el hombre, no es algo que he inventado yo, es algo que está aquí, en este libro preciado que el Señor nos ha dejado. Este legado, aunque muchos dicen que el que lee esta Biblia, el que lee la palabra de Dios, se vuelve loco, se enloquece, pero de amor por Cristo. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo aquello pensamiento del diablo que ha colocado sobre las personas, que al leer la palabra uno pierde la noción del tiempo. Y yo oro, Padre de los cielos, en esta noche, y oro por cada persona que está escuchando allá desde su televisor, desde su celular, que el Espíritu Santo empiece a obrar, que el Espíritu de Dios empiece a obrar en la mente, porque necesitamos que nuestras mentes sean cambiadas, para que lo que entre a nuestra mente, a nuestros pensamientos, vaya al corazón, y así el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todo aquel que escuche este mensaje, todo aquel que escuche este mensaje, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo empiece a redarguir, el Espíritu Santo empiece a obrar, empiece a cambiar, empiece a renovar, a restaurar y a bendecir su pueblo, a bendecir su iglesia, a bendecir a todo aquel que se dispone a morir. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Padre de los cielos, porque tú vas a hacer, Señor. Porque estos tiempos, Señor, también nos llevan a inclinar, a ablandar nuestro corazón. Porque hay veces es necesario sentir dolor para que nuestro corazón sea ablandado y toda altivez sea quitada de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este corto mensaje, esta corta enseñanza, pero que sea edificante y que llegue profundamente al corazón de las personas que escuchan esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que me respaldes. Yo te pido, Espíritu Santo, que visites cada niño, cada niña, cada adolescente, cada matrimonio, cada anciano, cada vida, cada mujer, cada creación tuya que escuche este mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú empieces a obrar de una manera sobrenatural, para que aquel hombre viejo renuncie y empiece a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo en cada vida. Gracias te doy, Señor. Confiamos plenamente de que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Gracias, queridos hermanos y amigos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los animo una y otra vez que empiecen a trabajar en sus vidas, que empiecen a inclinar su rostro ante Cristo. Dejen, abran sus corazones para que el Espíritu Santo empiece a obrar, para que puedas dar un buen testimonio para avanzar. Es necesario que ese buen testimonio y nuestra fe en Cristo Jesús haga cosas grandes, tremendas y poderosas sobre esta tierra en la cual Él nos ha puesto. Gracias, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Una feliz noche, que Dios los siga fortaleciendo y el Espíritu Santo los llene de gozo cada día. Amén.